vinculen la práctica este cambio de paradigma de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Porque no es fácil tampoco romper esto que tú comentabas al principio, que nosotros somos los que sabemos, ¿verdad? Y los niños, pues para eso nos pagan, que aprendan, ¿no? Yo siempre les he dicho a mi colectivo de maestros, que son más de 80 por ahí en la zona, que de nada sirve que tengamos un niño muy inteligente si hace bullying, ¿sí? Porque al final de cuentas el conocimiento está aquí está. Díganme ahorita cualquier situación y yo estoy con esto. Y no soy especialista en el tema, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que hace falta? Precisamente lo que tú comentabas. Sin embargo, no es fácil vincular nuestras realidades con todos los PDA, ¿verdad? No es tan fácil, porque de una u otra forma tenemos, si quieres tú, no le podemos decir currículum, pudiera prestarse al viejo esquema, pero sí hay ciertos contenidos que tenemos que vincular. Entonces ahí es donde está nuestro talón de Aquiles, ¿no? Yo les digo a mis profes, no se mortifiquen. Al final de cuentas, los programas o proyectos, habrá contenidos que no pueden estar en un proyecto. Nada más contextualícenlo. Partan de una realidad. Sí, están sueltos. Habrá otros que sí. A lo mejor ninguno de los proyectos que nos proponen en estos libros están con nuestra realidad. Cambiémonos. No pasa nada. Estamos construyendo el programa entre todos y con las realidades que tenemos. Sí tenemos realidades muy peligrosas, ¿verdad? Todos lo sabemos. Hay abuso infantil, abuso sexual en las escuelas primarias. Yo tengo una escuela donde hay mucho consumo del cristal de los padres. Entonces sí me mortifica, por ejemplo, cuando hay un puente, ¿sí? Que el niño se va y el puente el lunes, o la nena se va el lunes, ¿no? Y llegan a buscarlos los papás todos drogados, ¿no? Hasta dicen, híjole, la niña va a estar sábado, domingo y lunes. ¿Sí? Porque a veces la escuela es un rescate, ¿eh? Es un refugio donde se está seguro los menores, ¿no? Entonces, no es fácil en nuestras comunidades con las que tenemos. Hay comunidades muy virtuosas, ¿no? Donde, bueno, hay mucha participación, los niños están seguros, ¿sí? Pero hay comunidades, pues que sí nos debe de preocupar y ocupar. ¿Y hasta dónde? También hasta dónde podemos intervenir por la gran violencia que hay, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que estamos aquí, preescolar, ¿no? Y primaria, y no sé si algunos de secundaria, pero no nos aflijemos, o sea, no necesariamente tiene que cuadrar todo, ¿sí? Precisamente de eso se trata, de hacer conciencia que sí podemos y que no. Va a seguir en construcción, me imagino, ¿verdad? La propuesta de la nueva escuela mexicana. Y bueno, esperemos que nos inviten, ¿sí? En esta construcción que siga. Gracias, Max, ¿sí? Abrazos a todos. Yo quiero decirle algo a la compañera, reforzar lo que está comentando. Sí, sin duda la nueva escuela mexicana empata en el paradigma crítico. No, también aspira más la nueva escuela mexicana con al dar la autonomía profesional y no decirle al maestro, tú eres un operador de una currícula, esta es la currícula y tan solo la tienes que operar. Vas a ver el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, estos son los contenidos y tú eres como un maquilero de la educación. Entonces estás operando lo que te estamos mandando, ¿no? La nueva escuela mexicana le dice, tú tienes autonomía profesional y como dice la compañera, aquí hay un programa sintético que es el colocar un objeto ahí en medio para iniciar el análisis, la discusión. Desde la realidad de cada uno de ustedes, desde su territorio, dirán, estos PDAs sí van, estos no, pero necesitamos nuevos contenidos que tienen que ver de mi territorio, entonces cambio esto, meto esto, y pasa lo que dice la compañera. O sea, tiene que haber una apropiación de la currícula hasta convertirla en una currícula suya que hable de su territorio. ¿Hacia dónde quiero terminar completar lo que dijo la compañera? De que vean, la nueva escuela mexicana aspira más porque piensa en generar una pedagogía mexicana, ¿no? En México,
sino una pedagogía mexicana. No es que venga la pedagogía, en este caso el modelo brasileño de Paulo Freire en cuestión de alfabetización y se va a aplicar en México. No va así, porque no está asumiendo el Estado. Aquí es como así hizo Paulo Freire la alfabetización en Brasil y estamos aplicándola idéntico. No, en la autonomía profesional ustedes están tomando decisiones desde su territorio de lo que se va a dar en la formación de los estudiantes y están colocando un granito de arena de la pedagogía mexicana. La pedagogía mexicana se está construyendo por todos nosotros y va a ir construyéndose en cada ciclo escolar. La nueva escuela mexicana nunca va a estar terminada porque no se pensó como un discurso cerrado, sino como un diálogo, como una construcción continua, porque los territorios cambian, los sujetos cambian, las realidades cambian, la relación entre nosotros cambia. Entonces siéntanse parte de un movimiento pedagógico hecho por todos nosotros y que cada uno de ustedes en las decisiones que toma en su salón agrega un granito de arena en la gran pedagogía mexicana. Digo otra cosa del codiseño. Así como están codiseñando, ya lo dijo la compañera mejor que yo, así como están codiseñando al hacer su programa analítico, tomando estos contenidos, estos PDA, quitando unos, subiendo otros, así como está pasando eso, lo mismo pasa en el libro de texto. El libro de texto no es un objeto cerrado. Pongo un ejemplo, otra vez, me voy a mi territorio, Texcoco, en este caso, digamos, donde nací. Y fui maestro muchos años en Texcoco, ¿no? De secundaria. Digamos, estamos haciendo el proyecto del filtro de agua que les platicaba. Y resulta que la etapa 1 del filtro de agua es traer información, hacer estas fichas, como lo deberíamos platicar. Pero hay algo peculiar en Texcoco. En el territorio de Texcoco tenemos a la vuelta Chapingo. Y resulta que en Chapingo, desde los saberes comunitarios que se han desarrollado históricamente, pues Chapingo lleva mucha experiencia en los filtrados del agua, en el cuidado del medio ambiente. Y eso no lo toma en cuenta el proyecto. El proyecto dice, vas a hacer las fichas, después las vas a socializar, después esto, después tal. Y en ningún momento hay un reconocimiento de la comunidad y los avances que se ha hecho porque hay un pueblo, no sé, Santa Catarina del Monte, por ejemplo, en Texcoco, donde Chapingo ha desarrollado filtros de agua desde hace 10 años y la comunidad ha hecho esto y aquello. Entonces yo reconozco desde mi territorio que se ha desarrollado ese saber comunitario y tomo una decisión, que en lugar de llevar el proyecto como dice el libro de texto, esta etapa 1, esta 2, esta 3, entre la 1 y la 2 yo voy a traer a gente de Chapingo y de la comunidad de Santa Catarina del Monte, a traerlos para que nos hablen de la experiencia que tuvieron. Pero claro, esto solo puede suceder en mi territorio desde mi reconocimiento, porque yo reconozco que en mi territorio hay esos saberes. Y entonces modifiqué el proyecto. Eso es autonomía profesional, eso es codiseño. Así como dice la compañera, no es que estemos operando una currícula y que digamos, estos son pasos, y a que por eso el libro del maestro se llama el libro sin recetas, porque no hay una receta para la educación. Nosotros no creemos que seamos operarios de una currícula, sino somos personas que toman decisiones. Y como dice la compañera, yo sé que esto le pesa a los padres de familia, porque los medios de comunicación los bombardean mucho, y parece ser que van a la escuela sus niños a aprender cosas. No, la escuela pública no se va a eso, la escuela pública se va a la formación de ciudadanía. Eso en educación básica. Eso ya pasa en educación media, en educación superior, donde se van especializando en ciertos contenidos. Pero el punto fundamental de la educación básica es la formación de ciudadanía, con base en algunos conocimientos que los tenemos en los campos formativos. Pero fundamental, como dice la compañera, no es que yo sé que pesa, ¿no? A los padres de familia les pesa, porque es que mi hijo tiene que aprender español. Sí, sin duda aprenderá español y aprenderá a leer y leerá bien, pero también me importa que sea un sujeto solidario. Cuando uno pone en la balanza, sé que esto duele, porque los padres dirán, no, es que para mí es más importante que lea, y uno como maestro dice, no,
no es más importante que lea, sino que sea solidario, que tenga esa empatía, que sea fraternal. ¿Por qué? Porque ya hice la lectura de la realidad y veo, sí, sin duda la comunicación ayudará a esa solidaridad y necesita comunicarse, pero no podemos quedarnos ahí porque nuestra realidad, al ser observada, notamos que los temas crisis son estos y esto es lo que intentamos transformar. Si vivimos en un lugar, en una isla, digamos, que hay aquí en Veracruz, donde dicen, no, pues aquí no hay violencia, aquí no hay cuestiones, no hay crisis emocionales, no hay crisis económica, pues entonces ahí en esa isla centrémonos, no sé, a ver el arte italiano renacentista. Pero si ese es el caso, de que esa es una preocupación para ese territorio, el que se domine el arte renacentista, pero si no, el maestro tiene que hacer la lectura de la realidad y llevar hacia allá. Ahora, dicen algunos, esto pasa en secundaria, yo estoy aquí teorizando y jugando con ustedes, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero ¿cómo? O sea, digamos, ya reconocí que la cuestión de violencia de género en este territorio sí es un tema crisis. Pero ¿cómo puedo vincular los contenidos hacia allá? Y digo, ahí están los proyectos. Ahí vemos cómo este tema, la cuestión de género, vinculó las matemáticas y se hizo estadística de lo que estaba sucediendo y vinculó el español porque se habló de los sustantivos, de los adjetivos y del género. Y en el mismo proyecto vinculó la cuestión de la biología porque se habló del cuerpo y de la cuestión social y vinculó la cultura, es decir, la crisis social trajo los contenidos que en otro momento se verían de manera abstracta, tan solo para dominarse, los trajo para tratar de resolver un problema social. Y entonces de estadística no solo aprendió estadística o a contar, a sumar, a hacer una tabla, tan solo de una manera abstracta, sino lo hizo ¿para qué? Para evidenciar el problema de género que había. Y después no solo aprendió el cuerpo, las partes del cuerpo para memorizarlas de manera abstracta, sino las estudió para ver las diferencias entre el género en cuestión biológica y el género como construcción cultural. Y no solo leyó cuentos de la literatura mexicana para saber que la literatura mexicana tiene un gran bagaje, sino que los cuentos le ayudaron, de Rosario Castellanos, por ejemplo, para entender el estado machista en el que se encuentra, es decir, se pusieron los contenidos al servicio de la resolución del problema. Entonces esa es la gran diferencia del modelo. En el anterior solo dominamos contenidos, aquí no solo nos conformamos con el dominio del contenido, sino se da un paso más allá y dicen estos contenidos tienen que ser significativos. Yo sé, en otros sexenios o en el modelo anterior fui maestro, también hablábamos de lo significativo del conocimiento, pero había una currícula que simulaba, porque me decía, pues esto es lo que tienes que dar, y decía yo desde Ciudad Juárez, oiga, pero que eso que está ahí no habla de mi territorio. ¿Cuántas veces agarramos el libro de texto y decíamos, está bien las actividades, pero se ve que están hablando del centro del país? No, esto no pasa en Ciudad Juárez. Es más, leía las actividades con ellos, con los sociolectos que tenían, y había palabras que no se entendían, porque ellos lo decían de otra manera por los usos y costumbres. El libro de texto se había diseñado desde el centro del país. Hoy, ¿qué pasa con la autonomía profesional y el codiseño? Le dice a los maestros, territorializa. O sea, no es que seas un operario de una currícula. Tú eres parte de la pedagogía mexicana, que estás aportando un granito de arena. Sí, compañera. Hola, buen día. Yo soy de nivel primaria y bueno, cuando él hizo la invitación también dije, wow, viene el doctor, hay que ir a verlo. Tuve la oportunidad de escucharlo en diciembre, hace 2 años me parece, y bueno, ahorita. Escuchando todo lo que usted comenta, soy directora de una escuela primaria y realmente nos hemos quebrado la cabeza para entender qué era lo que la Secretaría quería como programa analítico. Por ahí hay un teórico que comentaba que este programa analítico no era en sí un documento, que cuando ustedes lo pensaron era un proceso de análisis que llevaba justamente a contextualizar los contenidos, a decir, bueno, este es mi territorio, esta es la necesidad, la problemática, las problemáticas, bueno, yo voy a jalar de este sintético lo que realmente hace falta. Entonces el proceso de análisis dice, eso es lo que era el programa analítico.
pero a esta otra línea que dice, no, si es un documento. Y al final, bueno, yo comentaba con mis docentes, bueno, sí puede ser un documento y nos es muy útil porque es como el avance o como un instrumento guía que nos va a decir, bueno, para este primer periodo del ciclo escolar, con base en la lectura de la realidad, con base en esa problematización, en observar la realidad no solo para contemplarla, para cuestionarla, para intentar cambiarla, bueno, yo identifico que tengo 1, 2, 3 problemáticas y con esas problemáticas y con esta necesidad real que hay de mi contexto, voy a buscar en mi sintético cuáles son esos contenidos, cuáles son esos PDA que voy a plasmar en mi analítico. Obviamente habrá algunos contenidos locales o saberes que yo no los encuentro en el sintético, entonces yo voy a construir y ahí entra mi codiseño. Aquí lo comento porque, bueno, nosotros hemos ido en este paso a paso en cada consejo y en cada periodo que termina, y ahorita vamos por el segundo trimestre, segundo periodo, reevaluando lo que vamos construyendo en ese analítico y volvemos a leer y a ver si estas problemáticas que estamos trabajando ya se están resolviendo o continuamos, quizás jalamos más contenidos para seguir, como dice, llegar a lo que es realmente resolver, ¿no?, estas necesidades. Entonces, ese analítico lo hemos entendido como algo que va en construcción, sí en documento, porque sí lo plasmamos, pero se va construyendo. Y ahorita que usted decía, bueno, al final del ciclo ya está concluido, ya está aquí lo que tú formaste, es tu programa de estudios. Pero este programa de estudios obviamente es el de este ciclo, de esta generación, porque yo voy a iniciar y voy a empezar en esa construcción nuevamente. No porque ya esté, ya sé que voy a ocuparlo. Entonces, bueno, dije, sí lo quiero comentar como para ver si vamos en esa línea, en esta, como dice, yo les decía a mis compañeros, es como, yo siento que esta nueva escuela mexicana lo que quiere justamente es esa conciencia social. Que de tu realidad, de tu cotidianidad, salga el analítico, pero al final regresas ahí porque tienes que impactar positivamente en esta realidad, si no, no tendría sentido, ¿no? Así lo hemos percibido y así se está trabajando. Y ya lo otro que quería comentar es lo de libros sin recetas. Ahora que sale, que lo hemos ido revisando, que hay un proyecto por aquí en este estado en el que, bueno, se va a trabajar en las lecturas de estos libros sin recetas. Decía yo, creo que para que el maestro entienda que la nueva escuela mexicana no es una reforma más y que se quiere lo mismo, y que muchos compañeros escuchábamos hace un año decir, ay, es lo mismo, otra vez van a cambiar, a lo mejor nada más la organización curricular varía. No, no es eso. Hay un sustento teórico, epistemológico, hay un enfoque hasta de un sujeto de derecho distinto al que hemos venido trabajando en otras reformas. Y yo decía, ¿por qué no primero empezamos, o sea, en esta capacitación, en ir conociendo la nueva escuela mexicana, ¿por qué no nos llegaron los libros sin recetas, analizamos, hacer este tipo de ejercicios de la revista? Se me hace fabuloso. Y ya después irnos al sintético, al plan de estudios. Yo lo he percibido como que empezamos al revés, porque ahora cuando leo libros sin recetas digo, esto tiene mucha razón de ser, con razón el analítico decía que así, que la lectura, etc. ¿Sale? Eso es solo el comentario. Gracias. Muy bien. Para acá, mientras que le deseo la palabra, la primera intervención no lo pude haber dicho mejor. O sea, exactamente así funciona el diseño del programa analítico, cómo se convierte en programa de estudios y solo da cuenta de un ciclo, del ciclo que acaba de pasar y se reinicia todo el trabajo. Coincido con usted. Y y esto lo digo un poco para todos los que adquirimos cuestiones administrativas. O sea, el ejercicio del poder es muy peculiar, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros fuimos unos maestros revolucionarios? Revolucionarios en el sentido de que teníamos una institución que nos decía, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, esto no, esto tal, el directivo, y me decía no, no y no, y yo en la resistencia en mi salón de clase decía sí, 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 y yo voy a hacer esto y voy a llevar a mis alumnos y voy a traer a tal persona y voy a enseñarles con esa ilusión. Y pasa el tiempo
adquiere uno, más porque en este país, pues si quieres mejorar tu salario no queda de otra más que entrarle a las responsabilidades administrativas, y se hace uno directivo. Y entonces aquello que tanto te quejaste, acabas ejerciéndolo con los nuevos y les dices no, no, no y no. Y dice uno, bueno, ¿en qué momento pasó? ¿Dónde terminó aquel revolucionario que quería, que soñaba, qué tal? Así funcionan las instituciones, las viejas instituciones. La nueva escuela mexicana está tratando de generar una institución diferente, que no le dice al maestro lo que tienes que hacer. O sea, no hay acto más revolucionario que tenerle confianza al otro. Si tú no le tienes confianza y dices, es que tú no sabes y por eso te tengo que guiar, estás en el despotismo total. El acto revolucionario es decir, darle oportunidad al silenciado de que hable. Pero no fueron diseñados para eso las instituciones. Entonces hoy que vemos, o sea, hay que hacer el análisis político, una gran disputa de una nueva escuela mexicana que intenta colocar un nuevo modelo educativo y una institución que se resiste y dice, ¿y en qué momento ejerzo yo el poder? Si yo soy el que sé, el que manda, por eso soy directivo, por eso soy... Estoy jugando, yo soy el jefe de formación de tal cosa, yo soy el secretario de educación, soy el subsecretario de tal. Tengo que ejercer el poder porque me toca a mí, yo soy el que sé. Bueno, la nueva escuela mexicana no va por esos modelos, pero costará tiempo. Lo vemos en todo el país. O sea, llego allá, hablo con las autoridades, les digo tal, pero van y dicen, es que yo soy el secretario de educación, esperan de mí algo, que ejerce el poder. Digo, pues es que no va así, porque cada uno con esta autonomía tienen que tomar las decisiones desde su territorio. Hay una novelita de García Márquez, El general en su laberinto, que uno de los personajes es, creo que es Bolívar, Simón Bolívar, y se acerca y le dice un soldado al personaje de Bolívar, dice, general, ya tenemos la independencia, bueno, ya tenemos la libertad, dice, ¿ahora qué hacemos con ella? Nos encontramos un poco en esa situación los maestros, o sea, luchamos mucho porque el Estado nos quitara la bota encima de decirnos qué teníamos que hacer, cuándo, cómo y qué evidencias le teníamos que dar. Y ahora que la tenemos esa libertad, ese codiseño, le decimos al Estado, dime qué hacer, dime cómo te voy a entregar evidencias. Lo que sigue, compañero, creo para todos es claro. O sea, la nueva escuela mexicana ya llegó a los salones, pero no ha llegado al área administrativa. O sea, bueno, estoy jugando, no se me enojen. Seguimos con cargas administrativas que no van con la nueva escuela mexicana, seguimos con... O sea, esto debe ir permeando a toda la institución, a todo el magisterio y será un proceso. Yo qué más hubiera querido que todos los maestros... Veracruz tiene una gran experiencia de programas alternativos. Veracruz, para ustedes es más sencillo porque han hecho estos ejercicios. Pero qué bueno fuera que todo el país fuera Veracruz. Pero hay estados que llevan décadas y décadas con una cuestión autoritaria de una institución que le dice por acá, por allá. Y entonces romper con esas dinámicas, lo que llamamos cultura escolar, va a llevar décadas. Pero hay que empezar a dar primeros pasos. Yo le voy a jugar una travesura. Soy asesor técnico de la zona 15 de preescolar. Hemos escuchado el punto de vista de primarias, pero ahí va lo de preescolar. En este documento que llamamos Plan y Programa de Estudios, que ahora usted nos dice que no es tal, está planteado que la lectura de la realidad nos va a permitir transformar esa realidad local, estatal, nacional, universal, mundial. Y cuando nos llegó el documento y lo analizábamos, preescolar, no puedo analizar todas las zonas, pero la zona 15 decía, pero cómo los preescolares pueden transformar una realidad que ni siquiera de su casa pueden transformar, ¿no? Y voy a recuperar algunos comentarios que usted hizo en unas entrevistas y que hizo ahora mismo. Usted dijo, no, y lo dijo muy bien, porque les debo decir,
que en la entrevista que le hizo el maestro Edgar Valladares, él le preguntó acerca del nivel preescolar y él habló muy bien del nivel preescolar, lo cual se agradece. Y usted dijo, él le preguntó en relación a los proyectos. Debo decirle que yo feamente a la planeación de proyectos le llamo talacha, porque creo que esto que nos presentó ahorita, que es la parte filosófica, la parte que sustenta, es la que tendríamos que tener muy clara antes de estar pensando en cómo organizó un proyecto. Pero la realidad es que en las aulas, las maestras en el día a día tienen que planear proyectos, se lo decía yo temprano en la mañana. Usted habla, hoy nos dijo que tendríamos que estar pensando en que esta propuesta lo que tiene que hacer es formar ciudadanos. Y en esta entrevista con el maestro Valladares usted dijo que los proyectos, a ver, el reconocimiento de la realidad no es fácil. Y el reconocimiento de la realidad en preescolar todavía es más complicada, porque a lo mejor los adolescentes o los niños de primaria mayor puedan tener la confianza suficiente para plantear esto que Ana habla en pensamiento, en su narrativa, pero los preescolares, pues tenemos que tener las antenas muy paradas para poder ver lo que ellos están externando a través de sus comportamientos. Entonces, la lectura de la realidad es complicada en preescolar. Y usted dijo en esa entrevista, los proyectos no tienen que ser algo que resuelva la vida de los preescolares, o sea, no tendríamos que buscar esa transformación en el plano en el que la entendimos, porque hoy yo me llevo otra idea. Y continúa usted, pero sí el reconocimiento de las otredades, de la diversidad, de la comunidad. Yo aquí veo entre líneas la formación ciudadana. Y también usted dijo hace un rato que los contenidos del programa tendrían que llevarlos el maestro tendría que llevarlos al plano sensorial y emocional, no tanto al cognitivo. ¿Podría usted decirnos algo más sobre eso? Sí, no. Híjole, sí me la puso difícil. La travesura. Sí, está buena la travesura. Sí, parto diciendo, cuando uno lee a Freire, claro, es muy utópico Freire, ¿no? Y lo ilusiona a uno esta transformación y uno piensa en el mundo maravilloso que se va a construir después de aplicar esto, ¿no? Entonces piensa uno en acciones muy tangibles, como lo dicen, entre más crecen los estudiantes, es más fácil ir transformando el mundo porque van adquiriendo mayores habilidades y tienen sus roles sociales, les permiten esas transformaciones tangibles, y por eso va uno a educación media o a una educación superior y uno logra ver lo que hicieron en el servicio social cambiando esta comunidad, y es ahí palpable para todos. Pero no tenemos que pensar que la transformación tiene que acabar en una objetivación así. De hecho, pensarlo de esa manera es un poco hasta capitalizar la transformación, es decir, solo si hay algo físico que yo pueda tocar o meter en una estadística, entonces estoy transformando. No, tenemos que ver que el hecho de la transformación parte desde el mismo reconocimiento. Había un sujeto A que no reconocía la diversidad o no reconocía tal cosa, y ahora tenemos un sujeto B que sí la reconoce. Ahí ya hubo una transformación. Entonces, a eso me refiero, eso era lo que estábamos discutiendo, que no debemos de llegar hasta el hecho como más cosificado de la cosa, de decir, bueno, sí transformamos, pero físicamente ¿cómo cambió el pueblo después de esto? ¿Cómo cambió mi comunidad? No debemos de tener estas ambiciones así, de esa manera, porque la frustración está ahí a la vuelta de la esquina. O sea, hay que entender que esto no es sencillo, y que si uno se pone la meta hasta acá y dice, no, es que después de esto mi comunidad va a acabar con el narcotráfico, o sea, vamos a ver, un problema es este. Y dice, no, bueno, ojalá, pero no debiéramos así actuar como en ese plano de cosificación, como de capitalización de los proyectos, de entonces yo soy mejor maestro o desarrollo más proyectos porque logré llegar hasta aquí frente al otro. No, tampoco es una competencia de ver quién hace el mejor proyecto o a quién sus productos le quedan mejor, sino es una cuestión de formación de ciudadanía, donde esa ciudadanía no parte de un hecho de que alguien es mejor ciudadano que otro,
sino que todos estamos aportando en la conformación de esa comunidad. Entonces eso le decía a Edgar Valladares, porque Edgar en ese momento me decía, pero ¿y cómo, no? ¿Cómo hacemos esos proyectos? ¿Cómo logramos esa transformación que es difícil? Y le decía, bueno, el simple hecho de la lectura de la realidad ya es un hecho muy complicado. Entonces desde ahí observas la transformación de un sujeto que no tenía una conciencia y ahora tiene una conciencia real. Ah, perfecto, perfecto. Entonces vamos por etapas. Que yo creo que en preescolar tendríamos que estar trabajando proyectos en el que los niños se reconocieran como personas y reconocieran al otro, a la otredad, con sus diferencias, con sus similitudes, ¿no? Y creo que los contenidos temáticos son simplemente pretextos para trabajar la formación de la ciudadanía. Sin duda, y sumo un poquito más. Tiene usted razón que el preescolar, razón y no, pues la voy a meter en conflicto. No, sí tiene razón en que como va uno adquiriendo el lenguaje, el sujeto puede reflexionar más su mundo. Pero llegamos a superior y tenemos estudiantes que en teoría ya son mayores de edad y en teoría tienen una conciencia social y no la tienen. Entonces tampoco porque tengan lenguaje asegura que el sujeto se ha sensibilizado por lo que sucede, tiene una conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Por eso el ejercicio al inicio partía de la cuestión de Bourdieu de los hábitos, porque aunque la persona de acá le diga, ¿cómo está usted, compañera? Y me dice, no, pues sí me siento bien, eso no garantiza de que se sienta bien. Recuerdan que nosotros hacemos esos diagnósticos y hacemos algunos, esas rúbricas, las rellenamos, hacemos esos cuestionarios, hacemos esa cierta etnografía en nuestro salón para meter los diagnósticos de cómo está. Pero muchos de esos diagnósticos son simulación, porque te acercas, haces ciertas preguntas al estudiante y el estudiante dice, este señor ni lo conozco, o sea, llevo unas horas y me está preguntando, le contesto lo que él creo que quiere que le conteste y desde ahí hago, y aquí está el diagnóstico de mi salón. En preescolar es más fácil ver que eso, aunque lo intentes, pues no va a ocasionar nada porque todavía no tiene lenguaje, todavía no tiene conciencia del mundo. Entonces ahí nos queda de otra que centrarnos completamente en los hábitos. Porque ¿para qué vas a hacer un cuestionario si no vas a tener ni siquiera respuesta de él? Entonces es completamente la observación. En básica, primaria, secundaria, preparatoria, ahí ya nosotros nos dejamos caer en la fantasía de que si le preguntas el otro te contesta, pero no es la salida, porque por los roles sociales la gente contesta lo que su rol social le pide que conteste. Entonces sí necesitamos, como los de preescolar, no estar simulando con cuestionarios o rúbricas lo que creemos que está sucediendo, sino ser atentos y estar observando, escuchando, viendo los hábitos de los estudiantes y desde ahí empezar a hacer las lecturas de la realidad. Por eso el ejercicio iba hacia allá. Es decir, yo podría poner aquí una rúbrica, en el libro del maestro hay algunas que son provocaciones, pero no se trata de hacer un cuestionario ni de rellenar, sino se trata de observar y de escuchar y ser humilde, porque yo ahorita no soy nada humilde, porque habla y habla, pero el acto de humildad de escuchar al otro, escuchar sus tonos, sus matices, poder reconocer al otro es un acto de humildad gigantesco. O sea, hoy las personas, ¿cuántos de nosotros buscamos pareja y lo que buscamos es lo que me gusta? Ver en el otro, verme reflejado en el otro. Ahí no hay nada de humildad, ¿no? O sea, ahí es un narcisismo de que quieres que el otro piense como tú. En cambio, uno como maestro no puede estar en ese hecho narcisista. Uno no puede decir, que solo yo soy el único que vale la pena ser. No, en este mundo hay una diversidad y como formamos ciudadanía debemos decirle al otro, cuando salga al mundo, a la convivencia social, decirle, no se trata de que los demás piensen como tú. Debes de tener la habilidad de la tolerancia, la humildad de reconocer al otro universo y no estigmatizarlo y decir, como piensas tú diferente, entonces tú vas a estar por debajo de mí. Estás mal, te tengo que corregir. Sino empezar a ver el otro, desde ese estar mal, cómo resuelve su día a día. Y de esa manera, en cómo lo resuelve, ¿qué de eso te puede servir?
Porque habrá cosas que él resuelve que tú no has resuelto y que entonces encontraste la solución y a la inversa. Por eso, como dice Freire, el mundo no lo construye una persona, sino se construye en comunidad. Cada uno aporta, ¿no? Es un acto de humildad supremo, ¿eh? Por eso decía la compañera, está bien difícil porque nos enseñaron tradicionalmente, así fui a la primaria, pues a aprender. Entonces era el que no sabía y después fui a la licenciatura, en mi caso, a la normal, y pasó lo mismo, me formaron como maestro para enseñar. Entonces hoy que dicen, a ver, hay que cambiar y el proceso de enseñanza, aprendizaje va de la mano. O sea, el que enseña también aprende y el que está aprendiendo también está enseñando, porque es una relación dialógica, de ida y vuelta. Híjole, está difícil porque entonces, ¿y yo cuándo tengo el poder? No, pues es un poder compartido. Bueno, no sé si expliqué. Bueno, buenas tardes. Yo quiero agradecer, ahora sí que es una cadena de agradecimiento a quien me invitó y a quien me invitó. Yo soy de primaria, pero quiero que hoy se vaya el doctor Marx con la impresión de que los jarochos somos bien alegres, ¿verdad? Y sobre todo, en este caso, bien agradecidos. Yo le quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible, porque la verdad son valientes, porque no cualquiera se atreve a organizarlo y hacerlo. Y sobre todo quiero agradecerle a las maestras de preescolar, porque, doctor, si algo ha caracterizado a esa nueva propuesta es el atrevernos. Y cuando el año pasado empezaron los consejos técnicos a darnos a los de primaria esa capacitación de la apropiación, yo les decía a mis maestros, soy directora en un vespertino, en la matutina soy maestra, yo le decía a mi colectivo, ojo, porque si ya empezaron a hacer los libros, a lo mejor sí van, porque pues quinto y sexto ya tenía maestría y doctorado con el plan 2011, decían, no va a cambiar, y les decían el consejo técnico, los de primero y segundo, hey, pero tú sí pon atención, porque primero y segundo ya van 3 veces que cambian, ¿no? Y cuando el destino nos alcanzó y los libros de texto llegaron, ahora sí, ¿cómo iba? Nos pasan las anotaciones, entre chiste y broma, la verdad se asomó, y es la inseguridad de conocer algo que pues en un momento no pensábamos que nos llegara. Y a esto voy a mi experiencia como docente, en el cual le agradezco a las maestras de preescolar esa forma de trabajar única, y que yo quiero decirles que si no fuera por ustedes, esa forma en que los niños se expresan no sería posible, porque quienes los escuchan son ustedes y quienes les dan las primeras armas y herramientas para comunicarse son ustedes. Y ahora entiendo cuando dicen, ay, es que están jugando en preescolar. ¿Verdad que no? Aquí la situación es que con estos nuevos planes de estudio me pasó. Participé en la elaboración de un proyecto y yo iba con todo y pues bueno, metodologías, fases, etapas, momentos. Se inicia con una imagen que va acompañada de un texto, o sea, además. Pero me pasó, parece chiste, hicimos cambios, hubo un huerto, se hicieron las actividades, según yo, excelente, ¿no? Hasta que se me juntan los papás y me dicen, pues es que vemos la libreta de matemáticas, y yo no, es campo formativo. Dice, pues bueno, como que le hace falta, ¿no? Es que en los medios de comunicación, lo que sabemos. Me sentí algo triste, y lo que ellos no sabían era todo lo que ocurría antes de llegar a ese trabajo que proponían, a esos cambios, ¿no? Y yo lo que quiero compartir el día de hoy es, me acordé de un episodio de Los Simpson que es emblemático porque fue la primer aparición o colaboración de una mujer en los episodios donde Homero ya de la última niña, ¿sí? De Maggie, ¿sí? Lo hizo regresar a su trabajo. Y como castigo, su jefe le puso una placa que siempre iba a recordar. Todos los días de tu vida estarás aquí. Y entonces, él lo transformó. Él puso las fotos de Maggie tapando las letras y dándole otro sentido.
y el mensaje era, recuerda, es por ella. Entonces, en este caso los libros de texto estoy de acuerdo que implican un reto, porque es retomar del todo, de toda nuestra experiencia, el cómo puede intervenir, ¿sí? Y pues, en este caso yo, cuando me pasó eso, me acordé de las maestras de preescolar, mis respetos más el día de hoy, ¿sí? Porque escuchar al otro es una inversión de tiempo. Y lo quiero decir es que fue algo muy, muy triste académicamente, pero luego personalmente me pasó una situación de una pérdida. Los niños escucharon en el teléfono y no faltó quien escuchó, se paró y dijo, maestra, vete a tu lugar feliz. Algo que habíamos visto en el libro. Y para mí, esa implicación inmediata y que se vaya, que lo que no habíamos vivido se viviera, dije, es un logro, tanto de los anteriores maestros como de los que creemos y lo hacemos. Y para mí, a lo mejor sea algo sentimental, pero creo que sí se ve diferencia. Y gracias, maestros de Presco, por su invaluable trabajo, porque sin ustedes, vaya, esa expresión a través del dibujo, a través de la oralidad, no haría nada, no se podía. Así que gracias por esos juegos, esa sonrisa y ese trabajo. Muchas gracias, maestra. Gracias y damos por terminado la conferencia. Los que quieran una revista, todavía para no llevármela, si alguien quiere alguna, pueden pasar a recogerla. Gracias a todos. Dame una mitad. No, es que se lo voy a dar a la directora este. Ah, eso. Sí. Es que ya lo tomaron.